¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Déjenme contarles que pues hoy estamos literalmente de manteles largos en este programa, en todo el Canal 22, porque tenemos el honor, el privilegio de tener en el estudio sin duda a uno de los mejores caricaturistas de este país, un cronista de nuestros tiempos, pero sobre todo un artista. Porque a lo largo de 60 años de trabajo, su mirada ha revelado lo que otros no podemos ver. Una mirada aguda, mordaz, hilarante, pero llena de poesía. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Pues solamente el maestro Elio Flores es capaz de lograrlo. Maestro, bienvenido, de verdad, un privilegio tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacaranda. Muchas gracias. Las palabras esas fueron muy elogiosas. No, ¿cómo? Me abrumas desde el principio. No, ¿cómo lo voy a abrumar? Pues si usted es un referente, es sin duda una de las grandes plumas de este país y pues más bien me quedo corta en las palabras. Y estamos diciendo si le hablaba de tú, de usted, pero es complejo a veces cuando una tiene frente a un maestro como usted, pero no por los años, sino por lo que usted representa y significa para este país. Así es que vamos a ver si nos sale el tú o el usted. Si no, yo también te voy a hablar de usted. No. Entonces vamos a intentarlo. Órale. Bueno, pues de visita en esta ciudad justamente, y lo cachamos por acá, viniendo de Jalapa, porque presentó esta exposición en el Centro Cultural Los Pinos. Pues una retrospectiva muy interesante, muy importante, que es, pues es un reconocimiento a su trabajo. Usted se imaginaba, primero en la casa de los presidentes a los que usted cuestionó y se echó al plato una y otra vez, y luego en una sala que se llama Miguel de la Madrid, ¿se imaginaba esta cosa? No, por supuesto que no, nunca. Y bueno, ya todos sabemos cómo era en Los Pinos antes. Una casa exclusiva, grandísima, como hasta la fecha lo es, pero para que lo disfrutara una familia, los hijos y los amigos de los hijos. Así es. Las esposas y las amigas de las esposas, bueno, y los amigos de los esposos, pero nada más, y era completamente lujosa y además gastaban lo que querían. No había presupuesto corto ahí. Ya hemos sabido de todos los gastos exagerados que hacían. Llegaba un nuevo presidente y se le ocurría construir una sala de cine, la construía. Sí. Y llegaba otro y construía un bar ahí al pie de su recámara y lo construía y así, ¿no? Nomás les faltó la alberca, ¿no? Había una alberca, precisamente donde está mi exposición, ahí era donde había una alberca. Exacto. Creo que eran 3 albercas los que había ahí. No, y es terrible porque en el último sexenio priista, Enrique Peña Nieto, pues se llevó, creo que hasta los cuadros, ¿no? Sí, eso dice. Fue terrible, ¿no? Pero bueno, su exposición tiene un carácter simbólico muy potente, muy poderoso. Verla ahí, la verdad es que pues es una cosa muy fuerte, no solamente por lo que representan sus cartones, sino por lo que significa haber puesto un pie ahí. Es como una suerte, digamos que pues es una mini revolución silenciosa, ¿no? ¿No la ve usted así? Sí, cómo no. Bueno, repito, yo nunca me esperaba que fuera a poderse dar ese hecho de poner una exposición ahí. Y mucho menos porque yo de eso no sabía que era una especie de homenaje. Yo pensé, pues es una exposición igual a otra y pues sí, me da gusto poner mis trabajos, sobre todo porque en cada exposición, yo no he tenido muchas, pero en las 2 o 3 que he tenido, pues selecciono unos trabajos de todos los que tengo. Pero ahora para esta última pensé que hubiera cartones que no habían estado antes, ni en las otras exposiciones, ni en los libros que he hecho recientemente. Cartones que son antiguos, que son de 1972, 74, y que
pues pueden tener algún atractivo de la época, de la actualidad que muchos de ellos todavía tienen y de la evolución del dibujo, porque en todo ese tiempo yo considero que ha habido un cambio, una evolución que se va dando, pues de hecho en todos los dibujantes. Pues todo eso me pareció que sería atractivo. Entonces sí, invito a que vayan toda la audiencia que usted, yo también ya voy a hablar de No, usted. no, ya te voy a hablar de tú, entonces. Bueno, toda la audiencia que tienes y que pues es grande y para que vayan, asistan a ver la exposición. Maestro Helio, de tú. Sí. Hay más de 100 cartones ahí en esta exposición y es una vida contenida. Se dice fácil, pero son 6 sexenios. Es decir, de alguna manera, pues has visto primero los momentos más álgidos del PRI como partido único, su agonía, cuando resucita, ¿no? Cuando Sí. se va y ahora que ya está más que moribundo, luego la llegada del PAN, ¿no? Esta llamada transición, y ahora la llegada de Morena, un gobierno de izquierdas, y lo digo en plural, pues has visto prácticamente todo, ¿no? Sí, de hecho, sí. No fueron 6 sexenios, fueron 10 sexenios. 10 sexenios, perdón, Sí, 60 años, perdón, sí, estoy diciendo, y 10 sexenios, 60 entonces años. vienen desde Díaz Ordaz, Echeverría. Bueno, sí ha habido de todo y bueno, precisamente por eso es más notable lo que está pasando ahora. Ha habido cambios que luego a veces no se notan porque los estamos viviendo y se va olvidando lo que ya pasó y cómo era la situación antes. Yo no me explico, por ejemplo, tanta persona que hay que... Algunos sí es entendible porque pues siempre han manejado sus propios intereses y pues no le está gustando nada lo que hay ahora. Pero hay personas que yo digo, pues, ¿por qué quieren que vuelva lo anterior? Exactamente. ¿Qué es lo que ganaban o qué es lo que perdieron ahora para que quieran que vuelva lo anterior? Yo eso no lo entiendo. Pues no sé, la única explicación que encuentro es que son personas que les pagan para que vayan a decir eso. Así es. Porque yo no entiendo cómo pueden estar convencidas de eso. Pues es que vivimos en la era de la desinformación, de las fake Sí. news, la mentira, ¿no? Y eso cambia el panorama y creo que eso también ha complicado el trabajo periodístico, el trabajo de los cartonistas. Yo creo que ese es un ingrediente fundamental que no tendríamos que perder de vista, ¿no? La mentira hoy como componente de la vida pública. Sí, sí, exacto. Y pues también ha habido un cambio, yo creo, en la información de la gente. Ha habido un cambio, de hecho, en los medios de información, de comunicación. Antes, bueno, muy anterior, nuestro único medio para tener las noticias del día era la televisión, pero hasta eso, un solo canal y un solo noticiero. Y ahí todo el mundo estaba pendiente para ver, por ejemplo, qué decía Sabludowski. Era el único que daba noticias. Había otros noticieros, pero él era el que tenía toda la publicidad, toda la fama. Y eso fue cambiando. Ahora ya, bueno, esos medios, los mismos periódicos, ya han caído en un desprestigio ganado y promovido por ellos mismos. Y entonces ya afortunadamente han surgido otra manera de informarse. Así en es. los medios alternativos y en noticieros que realmente hacen periodistas, Así que es. tienen credibilidad, que tienen años de ser periodistas y que uno conoce su trayectoria y pues son creíbles los noticieros y además vienen llenos de analistas políticos de a de veras, no como los que salen en los periódicos o en la televisión.
Entonces, eso ha cambiado también y están, bueno, los medios electrónicos, no electrónicos, ¿cómo se llama? Pues todo lo que tiene que ver con las Sí. plataformas digitales, ¿no? Las Sí, redes sí. sociales, YouTube, Facebook, Sí. Twitter, o sea, todas estas A to- plataformas que a han to- permitido, que es una paradoja, ¿no? Porque vemos una implosión importante de muchos medios, pero al mismo tiempo se ha quebrado también la ética, la calidad, ¿no? O sea, es como, vivimos como un mundo paradójico y justamente, maestro, pues a ti te ha tocado vivir, ¿no? Esa transición, Sí. esa migración. ¿Cómo la viviste y sobre todo cómo fueron estos años en El Universal, un periódico, ¿no? Que en el último tramo de tu trabajo, pues a todas luces es un periódico que estaba, pues llamémosle un tanto conservador, ¿no? Muy incómodo con los cambios o las políticas de este gobierno, y tú estuviste ahí al pie del cañón. ¿Cómo fue tu trayecto ahí en El Universal? Pues hubo de todo. Fue muy variable porque pues, fueron muchos años y además cuando uno empieza siempre tiene todo en contra. Para, empe- para, para empezar y para que le publiquen a uno, anda uno buscando donde haya la oportunidad. No puede uno escoger, no, pues yo no lo quiero, mejor yo prefiero porque eso no es posible. ¿En qué momento llegas a La Universal, por ejemplo? ¿Cuánto qué, perdón? ¿En qué momento, en qué año fue? ¿Cómo Uy, llegaste ahí? Yo llegué en el 72, me parece. Porque antes estuviste Sí. en el Novedades, ¿no? Ahí fue donde me inicié, digamos, en la prensa nacional. En el Novedades, que en esa época era diferente también. Había pura Guerra Fría y no había más que los buenos y los malos, ¿no? Pero, y así era toda la información, y así eran los caricaturistas, y así era todo. Pero yo ya había entendido eso y me había refugiado en los cartones de corte internacional. Porque había mucho tema de ahí, los gorilatos en Sudamérica, la guerra de Vietnam, había muchos temas que... La Guerra Fría. La Guerra Fría, pero que además incumbía a México también, Exactamente. porque los periódicos pues, también estaban de parte de uno de los contendientes. Que era Estados Unidos en ese momento, Sí. ¿no? Porque teníamos dos polos, Estados Unidos, Rusia, y esa Guerra Fría de alguna manera Sí. partió, ¿no? Las posiciones políticas, ideológicas. Yo me acuerdo que veía algunos cartones, pues creo que eran de Cabral, que es fue un gran dibujante, en donde, por ejemplo, pintaba al Che Guevara como un changuito así trepado en una palmera. Y esos eran los revolucionarios cubanos. Y así por el estilo. En cambio, los gringos siempre eran los que llegaban a libertar países y a ayudar a los países pobres y todo eso que ya estábamos hasta arriba de ver, ¿no? Así es. Y justamente a ti, maestro, te toca vivir un momento muy complejo aquí en México, el 68. De hecho, por ahí hay una anécdota de cómo trabajaron, bueno, tú, Rogelio Naranjo, Ríos, ¿no? Intentando escapar a la censura, crean esta revista emblemática, La Garrapata, y les caen los halcones, pero quiero que me cuentes esa anécdota después de esta brevísima pausa, porque es terrible, y como tú decías hace rato, nos hemos olvidado un poco de ese pasado tremendo, pero ahí está, y yo creo que solamente regresando a la historia nos ayuda a no repetir errores. Déjame hacer una brevísima pausa. Estamos conversando con el gran maestro Helio Flores. No se vaya, regresamos. Frente
Ante esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos en esta extraordinaria conversación con el gran maestro Helio Flores. Maestro, te decía que tú viviste uno de esos momentos tremendos, justamente 68, despuesito de la represión de Tlatelolco. Estaban, creo que, presentando, ¿no?, la Garrapata, esta publicación emblemática, y les cayeron los halcones. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, nosotros se nos ocurrió, a ese grupo de caricaturistas, éramos Ríos, Naranjo, AB y creo que ya, Vadillo, no. Bueno, había un director y todo eso, pero se nos ocurrió hacerla porque precisamente en los medios no había manera de publicar nada. Y dijimos, el único modo será que nosotros tengamos nuestra revista, porque si no, nunca van a salir publicadas tantas cosas. Y así fue como surgió y empezó a salir la Garrapata. Ríos ya tenía su historieta, creo que eran Los Supermachos. Los Supermachos. Que fue la primera. Ya tenía esa, él publicaba en la revista Siempre, de entonces, y pues él publicaba muchas cosas de ese tipo, pero no abiertamente ni lo que uno quería decir. Y sí, en esa época tuvimos mucha represión de todo tipo, desde la física, porque incluso Ríos fue secuestrado en una ocasión y llevado creo que a las faldas del Nevado de Toluca o algo así. ¿Usted nunca tuvo algún conato de secuestro, de levantón por parte de... Bueno, lo llevaron y le hicieron una parodia, o no parodia, ¿no? ¿Cómo se dice? Una copia o una simulación de su fusilamiento. ¿Y quién lo hizo? ¿Qué fue? ¿Un pasquino? ¿Cómo fue ese Fueron instante? ya ves, nunca se sabía exactamente quién era, pero fue el gobierno. Esas tácticas encubiertas, ¿no? Sí, pero nada más ahí pasó, hasta ahí llegó porque Ríos era sobrino, un poco lejano, no sé qué tan cercano, de Lázaro Cárdenas. Y entonces, de alguna manera su esposa se enteró de lo que estaba pasando y entonces se comunicó con Lázaro Cárdenas. Además, ya para entonces Ríos era un caricaturista muy conocido y ya tenía su fama de izquierdista y de rebelde, ¿no? Y entonces, gracias a esa llamada, parece ser que ya dejaron todo en un susto nada más. Pero qué y cosa, lo ¿no? regresaron. Pero cuando ustedes estaban presentando la Garrapata,
fue justamente el día del halconazo, ¿no? O sea, cuando pasa todo esta trifulca, fue tremendo, fue un escándalo, ¿no? Eso fue hasta después, en la segunda época de la Garrapata, porque tuvo 3 épocas. La primera duró hasta el 70, y lo de los halcones fue precisamente el jueves de Corpus, cuando empezaron a salir ahí para atacar a los estudiantes. En el 68 me parece que era el batallón Olimpia o algo así, que ahí en la plaza salieron con los guantes blancos, y ahí se armó la balacera entre miembros del mismo gobierno para culpar a los estudiantes. Sí. Pero bueno, lo de los halcones fue, me parece que en el 72. Y nosotros teníamos una exposición de una plática y una exposición de la Garrapata un día. Bueno, de hecho la tuvimos, y fue justamente un día antes de que llegaran ahí un grupo de provocadores, rompiera todos los dibujos que había en la exposición, y creo que eso fue un día antes del 2 de junio, del 10 de junio. Entonces, por un día, nosotros nos salvamos de haber estado ahí en la sala, ahí en el Politécnico era. Pero, y después de ese momento, maestro, duros tiempos, como usted dice, represión, la Guerra Fría, y sobre todo aquí en México, pues toda esta guerra secreta tremenda que llevó a tantos desaparecidos, en fin, una cosa tremenda. Vienen otros momentos, ¿no? ¿Alguna vez usted tuvo alguna confrontación directa? Porque sus cartones eran realmente contundentes, mordaces. ¿Alguna confrontación con algún político, algún funcionario que le llamaran, o que el director del periódico le dijera, oye, bájale 2 rayitas porque dice el presidente o dice tal funcionario? ¿Le pasó? Bueno, eso de que había llamadas de la presidencia, o bueno, luego a veces es de otros funcionarios ahí de segundo o tercer nivel, los que llaman al periódico para decir, para ejercer la censura, ¿no? De que a fulano o a tal no se le publique. En el caso de los moneros, pues que no salga su cartón, o que ¿A usted le tocó que le censuraran algún cartón? Sí, eso cuando el cartón era medio fuerte. ¿Se acuerda de cuál fue? Pues hubo muchos que no salieron publicados, y que precisamente, bueno, eso fue muchos años después, cuando ya hubo el Twitter y eso, que yo me metí ahí al Twitter, era para publicar ahí los cartones que no me publicaban en el periódico, porque antes no quedaba otra más que o dárselo a alguna publicación de estas que salían, pues pequeñas, ¿no?, del Partido Comunista o de los mismos estudiantes, o de, sobre todo de partidos, o de grupos de oposición, y ahí no las publicaban. Pero pues estas revistas o periódicos no tenían mucha circulación, y el gobierno lo permitía hasta cierto punto porque no eran, digamos, de gran difusión. En el periódico sí, tal vez era, y además era lo único que había, ¿no? Yo sí tuve en alguna ocasión un momento de... Porque a uno como caricaturista no lo amenazaban. Bueno, había casos en que sí. Más bien al director del periódico, ¿no? Al director del periódico, o al jefe de redacción, o a algunos de los jefecillos, que eran los que... recibían la llamada. Ajá, y eran los que trataban con el caricaturista. Y tal vez con algunos de los editorialistas también, eso sí, no sé. Pero eso era lo más común.
Ya. Y los que ejercían mucho eso eran los de comunicación social. Ah, sí, los de comunicación Porque ellos social de la tenían un gran presidencia dinero. o de las secretarías, ¿no? Sí, 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 que tenían un gran presupuesto para mandar regalos de Navidad, canastas. Con los atentos saludos de Sí, eso sí, era como del presidente, con los atentos saludos del presidente. Yo digo, el presidente tiempos, ¿no? ni se enteraba. ¿Le mandaban porque- a ustedes? ¿Te mandaban también regalos de ese tipo a ti, así como que tú decías, no, yo paso? Sí, recuerdo mucho una época de López Portillo y Juan González, creo que fue el mismo sexenio. ¿Qué te mandaban? Canastas de Navidad, a veces regalos, eso sí, directamente de la presidencia, libros y cosas muy bien encuadernaditas que no circulaban normalmente. Y la verdad que muy interesantes, porque no eran de política, eran, por ejemplo, de historia o de cosas así. Pero sí, en esa época me acuerdo que hubo muchos regalos. Y claro, era Regalos, dinero, cochupos, de todo, bueno, ¿no? había una manera de disfrazarlo, que era esos jefes de comunicación social, eran los que invitaban a los periodistas a desayunar o a comer y se hacían grandes amigos. Por ejemplo, de los caricaturistas había una sociedad, creo que todavía la hay, Sociedad Mexicana de Caricaturistas, que se especializaba en eso, desayunos con los funcionarios. Y todo eso, querido maestro Helio, y eso es lo que quiero preguntarte para hacer esta segunda parte de una entrevista que vamos a transmitir la próxima semana. Pongo la pregunta sobre la mesa porque con todas estas cosas que nos cuentas es ¿qué tanto ha cambiado? ¿Cómo lo has vivido hoy? ¿Cómo ves la llegada de este gobierno progresista o de izquierdas, ¿no? Porque has sido también tú muy crítico. En fin, me gustaría mucho conversar de eso. Si te parece, voy a despedirme del público en esta primera parte y pues invitarles a que pues estén muy atentos porque la próxima semana vamos a continuar esta extraordinaria conversación, sin duda, con uno de los grandes caricaturistas de nuestro país. Así es que, pues por ahora me despido, pero no se olviden, el próximo jueves tenemos la segunda parte de esta entrevista con el maestro Helio Flores. Muchas gracias.